Buenas tardes, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias al Salmo 119 otra vez en esta tarde. Vamos a decirle al Señor en oración antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de estar en tu presencia. Y otra vez, Señor, te rogamos, como orábamos recién en el llamado a la adoración, pedimos, Señor, que por favor bendigas este tiempo especial en tu palabra. Señor, que ante la exposición de la Escritura podamos entenderte y conocerte un poco más, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté guiándonos a tu verdad y mostrándonos un poco más de quién eres tú, Señor, de lo que tú deseas de nosotros. Señor, por favor, queremos ser personas que caminan para tu gloria, que andan en tus caminos, que te glorifican con sus vidas. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Bendice tu palabra, Señor, en esta tarde. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos en nuestro Salmo 119. Llegamos a la estrofa número 15, que corresponde a la letra Samej, que vendría a ser como la letra S. Una de las S, porque dentro del alfabeto hebreo hay dos letras S. La semana pasada nosotros vimos la estrofa Nun, que era en la cual el salmista nos habló acerca de la claridad de la palabra de Dios. Vimos cómo él declaró: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Vimos justamente que el salmista explicó eso. La Biblia es la luz, y varios autores dicen de esta manera, ¿no? De manera poética, la Biblia es la luz que alumbra en la más profunda oscuridad de la noche. La palabra de Dios es clara en marcar cuál es el camino que el hombre debe andar. La palabra de Dios muestra claramente lo que el Señor quiere de nosotros. La palabra de Dios nos muestra cuál es la voluntad de Dios para el hombre. No es algo místico que nosotros tenemos que estar buscando mediante un viaje astral. La palabra de Dios es clarísima en mostrarnos quién es el Señor, mostrándonos que Él es el Señor y mostrándonos que Él, siendo el Señor, quiere que su pueblo viva de cierta manera. La Escritura muestra claramente cuál es la voluntad de Dios para la vida del hombre. No es un libro de grises. Nosotros muchas veces se piensa, hay áreas donde la Biblia no dice mucho y nosotros tenemos que guiarnos por los principios bíblicos que tenemos, pero en las cosas que son esenciales para la vida y la piedad, el Señor es clarísimo. La Biblia está escrita en blanco y negro, nosotros podemos entender lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Nosotros vimos la semana pasada que vimos las áreas de la vida en las que la palabra de Dios ilumina el camino del salmista y le marca claramente cuál es la senda. Vimos cómo él entiende por medio de la palabra de Dios cómo tiene que comportarse, cómo él tiene que andar, qué decisiones él tiene que tomar. Por ejemplo, vimos que en los sufrimientos, nosotros hemos visto el salmista en medio de la aflicción durante varias estrofas, y él en medio de la aflicción, ¿qué es lo que hace? Se guía por lo que dice la palabra de Dios. Vimos que la adoración del salmista está marcada por la palabra de Dios. La manera en que él se dirige al Señor en adoración y en alabanza y dándole honra con su vida, no es conforme a sus propios deseos, no es conforme a sus propias ideas, sino conforme a la palabra de Dios. Vimos las pruebas en las cuales él está constantemente. Vimos cómo él se comporta frente a sus enemigos. Los enemigos están ahí, están para destruirlo, son una amenaza constante e insistente aparentemente porque están constantemente detrás de él. Sin embargo, él dice, yo me voy a guiar por lo que dice la palabra de Dios. Cuando vienen esas pruebas que vienen como una densa nube sobre su vida, ¿qué hace el salmista? El salmista toma la palabra de Dios, que es una lámpara a sus pies, y dice, esta es la voluntad del Señor. El Señor me guía a hacer esto o a vivir de esta manera. Y vimos finalmente que el verdadero gozo del ser humano, el verdadero gozo del hombre está marcado por la palabra de Dios. Y es por ese camino que va el salmista siendo guiado por la Escritura. Nosotros vimos la semana pasada que este hombre está comprometido a seguir la palabra hasta el fin. Es más, esa es su oración. Tus preceptos, él dice, he inclinado mi corazón para cumplir tus estatutos por siempre y hasta el fin. Él inclinó su corazón, él hizo que su corazón se incline, él tomó la decisión de
inclinarse, de postrarse ante los estatutos de Dios para cumplirlos para siempre y hasta el fin, durante toda su vida y sin importar lo que pase hasta el final. Ahora, esta estrofa que vamos a ver hoy, la estrofa que corresponde a la letra Samej, está estrechamente relacionada con la anterior. Es la continuación de lo que vimos nosotros la semana pasada. Y va a mostrarnos qué pasa cuando un hombre o una mujer toman la Biblia como la guía de sus vidas. ¿Qué es lo que sucede cuando un hombre y una mujer dicen, bueno, la palabra de Dios realmente es una lámpara a mis pies y me voy a guiar por cada cosa que me muestra, por cada camino que alumbra con su mensaje y voy a seguir esos caminos? Entonces hoy vamos a ver que la persona que tiene en la palabra de Dios la guía efectiva de su vida, que es como una lámpara a sus pies, va a experimentar cambios en su vida. Porque la palabra de Dios le va a enseñar los caminos que tiene que tomar, entonces le va a enseñar a pensar, eso va a producir un cambio en la persona, su vida va a ser moldeada por esos caminos que la luz de la palabra le está marcando. Entonces vamos a leer nuestro salmo, dice así comenzando en versículo 113, dice, aborrezco a los hipócritas, pero amo tu ley. Tú eres mi escondedero y mi escudo, en tu palabra espero. Apártense de mí, malhechores, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos porque su engaño es en vano. Como basura has quitado de la tierra a todos los impíos. Por tanto, amo tus testimonios. Mi carne se estremece por temor a ti. Y de tus juicios tengo miedo. El salmista va a mostrarnos hoy 3 actitudes personales que son el fruto de aplicar la palabra de Dios de manera efectiva, siguiendo sus instrucciones como una lámpara que guía el camino. Otra vez, 3 actitudes personales que son el fruto en el salmista de tomar la palabra de Dios, ver los caminos que guía la palabra de Dios y seguirlos. Eso va a producir algo en él. Va a producir una actitud diferente, 3 actitudes diferentes. La primera actitud que vemos acá es una determinación a perseverar en la palabra de Dios. Una determinación a perseverar en la palabra de Dios. Y esos son versículos 113 a 115. Y nuestro salmo comienza de manera fuerte. Nuestro salmo realmente comienza con una estrofa que tendría que llamar la atención si lo estamos leyendo con atención. Porque el verbo acá, aborrecer, significa literalmente odiar. Significa odiar. Él dice, odio a los hipócritas, pero amo tu ley. Odio a los hipócritas, pero amo a tu ley. Ahora, cuando nosotros leemos esto, vienen preguntas a nuestra mente, o deberían venir preguntas a nuestra mente, si estamos prestando atención a la palabra de Dios. ¿Este hombre es un legalista o es un mentiroso? Porque ¿piensa que ama la ley de Dios de manera perfecta? Porque, si somos sinceros, ninguno de nosotros ama la ley de Dios, ama la palabra de Dios de manera perfecta. Entonces, ¿todo el que no ama la palabra es un hipócrita? ¿Todo aquel que no ama la palabra de Dios de manera perfecta es un hipócrita? Esto trae un dilema, realmente. Porque todos los seres humanos, en mayor o menor medida, tenemos una dosis de hipocresía en nuestras vidas. Y todo esto, como que entonces suena antibíblico. ¿Qué está haciendo el salmista? Pero cuando estudiamos el pasaje vamos a entender que tiene un montón de sentido lo que él está diciendo acá. La clave es entender la palabra hipócrita. Acá. Nuestras traducciones dicen esto porque Casiodoro de Reina, que fue el traductor del Antiguo Testamento, es la palabra que más o menos encontró que se acercaba al sentido original. Recuerden que nosotros tenemos traducciones que, bueno, la NBLA que usamos ahora, que es más actual, tiene la misma palabra, hipócritas, pero hace 500 años atrás se usaba de manera distinta la palabra también, la palabra hipócritas. Pero los traductores hicieron gracias al Señor por ellos, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían, y ellos pusieron la palabra que más se asemejaba al original. Una persona hipócrita es alguien que, cuando pensás en la palabra hipócrita, es alguien que se pone una máscara. Literalmente la palabra hipócrita viene del griego y significa una persona que se pone una máscara, una persona que finge o que aparenta lo que no siente o finge ser lo que no es.
Otra vez, nosotros esto lo tomamos del griego, después el latín lo aceptó otra vez, lo adoptó, digamos, a la palabra hipócrita. Y es más, si vos ves manuscritos que son súper antiguos, cuando ves la palabra hipócrita, lo ves mucho en cuanto a las obras de teatro. Un actor en tiempos antiguos lo veías con máscaras, no era la forma más fácil de interpretar a un malo, o a un bueno, a alguien lindo, algo feo, era con máscaras. Entonces ponerse esa máscara era ser un hipócrita. Pero acá la palabra no significa eso. La palabra no significa eso. En el Nuevo Testamento tenemos la palabra hupocrisis, que es hipócrita, de esa manera, pero en el Antiguo Testamento no. La palabra acá significa dividido. Significa un corazón o una mente partida en dos. De esta raíz, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra en hebreo para rama. ¿Qué hace una rama? Una rama no es derecha, ¿no? Una rama va moviéndose y se va ramificando, se va abriendo de distintos sentidos. Tenemos la palabra, por ejemplo, hendidura en la peña. Varias veces vemos en la palabra de Dios que hay una roca gigante que está partida, y como está partida en ese hueco que está partido, se llama hendidura. Bueno, es esta palabra, o la raíz de esta palabra. Para que se den una idea, esta palabra se usa en 1 Reyes 18. ¿Recuerdan? Están en el Monte Carmel y todo el pueblo está alejado, está siguiendo a Baal, y Elías junta a todos los profetas de Baal, junta a todo el pueblo y amonesta al pueblo, y al pueblo le dice: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Por supuesto que no le iban a responder ninguna palabra, porque estaban totalmente alejados del Señor, sabían que Dios era el Señor, y sin embargo sus corazones estaban divididos. Iban en busca de los ídolos. Esta es la persona que constantemente está yendo por diferentes caminos. Eso es una persona hipócrita, de acuerdo al salmista acá. Es una persona que a veces busca de Dios y lee la Biblia y ves que parece que tiene una vida espiritual que está en ascendencia, y después durante toda otra temporada anda de manera completamente apática, como si no existiera un Dios, y otros momentos anda pecando abiertamente y sin que le importe absolutamente nada, y después otra vez vuelve a los caminos del Señor. Es una persona que anda por caminos constantemente, por caminos diferentes. Un comentarista que se llama James Boyce, que está con el Señor hace muchos años ahora, pero ha sido una gran influencia en mi vida. Él dice esto en su comentario del Salmo 119. Dice: las personas hipócritas son personas que conocen acerca de Dios, pero no están completamente decididas a adorarlo y servirle solo a Él. Son las que quieren tanto a Dios como al mundo. Para decirlo en otras palabras, quieren tanto a Dios como lo que ofrece el mundo. Quieren los beneficios de la religión verdadera, pero también quieren su propio pecado. El salmista odia esta doble mentalidad. Fin de la cita. Ahora, estos son los hipócritas. Son personas que están divididas, que ven la tendencia a seguir por otros caminos y van por esos caminos. Y como vamos a ver, el salmista odia, porque es lo que dice acá en el Salmo, odia esa doble mentalidad, pero no solamente la odia en otros, sino que la odia cuando la ve en sí mismo. Cuando él se da cuenta que en su propia vida, su corazón tiene la tendencia a dividirse, a ir otros caminos. Entonces, podemos entender mejor la frase ahora, ¿no? Porque dice así: él no es un fariseo, no es un religioso. Él vio el camino marcado por la palabra. Él ve que es un camino que es santo, distinto a los caminos del mundo. Ve que esos caminos producen en él un gozo y una paz y una vida que este mundo no puede ofrecer. Entonces dice: los caminos que marca la Biblia, son paz, son vida, son gozo. Cualquier otro camino es un camino de mentira. Entonces, yo amo la palabra de Dios porque me guía por ese camino, y aborrezco cualquier otro camino y cualquier otra persona que sigue esos caminos. Es lo que está diciendo el salmista acá. Y como esto proviene, recuerden que lo que está haciendo este hombre proviene lo vimos hace 2 semanas atrás, proviene de la meditación de la palabra de Dios. Él se da cuenta por pasar tiempo meditando en la palabra de Dios. Él dice: yo odio a los hipócritas, pero amo tu ley. Amo tu ley. Ahora, otra vez vemos en versículo 114, ¿por qué ama la ley del Señor? Porque por ella llega a conocer a Dios. Esto no es religión farisea. Es porque por medio de la meditación de la ley, él llega a conocer a Dios de manera personal. Esta semana
Escuché un pastor que decía esto, decía, no se trata del conocimiento del griego y del hebreo, ni de la ley de Dios. Aparentemente está escuchando mis mensajes. Él dice, no se trata del griego y del hebreo, ni de la ley de Dios, sino del conocimiento de Dios mismo. Yo estaba como... Conocemos a Dios por medio de su palabra. No hay otra manera de conocer a Dios. Si vos pensás que podés llegar a conocer a Dios fuera de la palabra de Dios, estás completamente equivocado. Porque vas a decir, estaba durmiendo y Dios me habló de manera especial. Y conozco a Dios de manera personal. Y vivís en ese éxtasis carismático que no tiene nada que ver con Dios y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nosotros, la única manera que conocemos al Señor es por medio de la revelación de su palabra. Nada más. Ahora, nosotros vemos la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene 66 libros y parte de eso es la ley. Y yo estoy predicando Salmo 119 que habla un montón de veces acerca de la ley. Así que, lo siento, es predicación expositiva, es lo que me enseñó mi pastor, toca hablar de la ley, yo voy a exaltar la ley de Dios porque es lo que habla. ¿Estamos bajo la ley? No, estamos bajo la gracia. Pero está hablando de la ley y de las maravillas de la ley. Nosotros tenemos la ley de Dios, podemos ver la santidad de Dios, podemos ver el amor de Dios en la ley. Y si bien no es necesario conocer el griego y el hebreo para conocer a Dios, si vos no sabes griego y no sabes hebreo, está perfecto eso, podés leer tu Biblia y podés conocer a Dios porque la palabra de Dios es clara, pero si tenés la oportunidad de saber griego y hebreo, gloria a Dios, porque es una buena herramienta, te ayuda a mejorar más tu conocimiento. Entonces, es lo que dice el salmista acá, él está meditando en la ley de Dios, está meditando como nadie en la ley de Dios y conoce a Dios de manera personal. Realmente cuando medita en la ley de Dios, conoce a Dios mismo. ¿Y cómo hace para conocer a Dios? Bueno, meditando en la palabra de Dios, pero fíjense cómo lo describe a Dios. Y esto es enfático. Nosotros acá tenemos, en nuestro pasaje, dice, tú eres mi escondedero, pero en el original está al revés. Dice primero, mi escondedero, mi escudo eres tú. Esto es enfático en el hebreo. Le está diciendo a Dios, Dios, vos sos esto para mí. Él le dice, sos mi escondedero. Sos mi escondite, tiene la idea de, sos mi lugar secreto, sos mi lugar secreto. ¿Vieron cuando los chicos se están escapando y los ve que están atrás de la cortina, ¿no? Se le ven los pies, sé que están atrás de la cortina porque leen los pies. Pero ellos están ahí escondidos y dicen, acá nadie me va a ver, acá nadie me puede atrapar. Ese escondite, ese sentimiento de seguridad que te da un lugar cerrado, cubierto. Es lo que está diciendo acá. Él dice, Señor, vos sos mi escondite, vos sos mi lugar secreto. En Dios el salmista está apartado de todo, de todo. Más o menos en nuestra sección parece que este es David. Esta palabra se usa 10 veces en los Salmos. De esas 10 veces, David la usa 7 veces. Es una palabra preferida para David. Dice, Dios es mi escondite, Dios es mi lugar secreto. Dios es el lugar al cual voy y me escondo para tener intimidad y hablar con mi Dios de manera personal. Y él dice, mi escudo. Dios es mi escudo. No solamente es un lugar donde puedo estar seguro, sino que si existe la posibilidad de que haya algún tipo de ataque contra mi persona, yo no me tengo que defender. Yo no tengo que hacer nada, porque Dios es el que me cuida. Dios es una pared de protección contra cualquier ataque, porque el Señor es mi escudo. Fíjense, y eso es porque dice, en tu palabra he esperado, en tu palabra, vuelve a la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Ven cómo piensa este hombre? Él ama la palabra de Dios. Él ama la palabra de Dios, medita en ella y por meditar en la palabra de Dios conoce a Dios. El Señor es tan personal para el salmista, es tan real que él tiene que seguir en la Escritura. Él tiene que seguir en la Escritura. Porque esa meditación de la palabra de Dios lo lleva a estar frente a Dios mismo. Ahora, esto produce en él una actitud, una actitud de determinación por perseverar en los caminos de Dios. Él no quiere otra cosa. Él no quiere absolutamente nada. No quiere nada más que los caminos de Dios. Hace un tiempo atrás, nosotros tenemos nuestro ministerio de Construcciones para Cristo y por la gracia de Dios hemos podido viajar para
montón de lados en el país, fuera del país. Hace un par de años atrás hicimos viajes a Neuquén para edificar una iglesia. Tuvimos 4 viajes. De esos, 3 estaban dirigidos por nosotros. El último estaba dirigido por Pastor Verde, que hizo el techo. Pero los otros 3 viajes de construcción, yo fui partícipe de los 3, gracias a Dios por eso. Es un viaje largo. Es un viaje largo. Algunas partes tenés que ser cuidadoso para llegar a Neuquén, porque tenés que ir siguiendo claramente lo que dice el GPS. En algunos lugares hay muy poca señal, hay bifurcaciones que pueden causar problemas. Estábamos viajando de noche para llegar bien temprano en la mañana y comenzar a trabajar. Si fuiste tal vez a algún grupo de trabajo, sabés que con el jefe de equipo es así, no importa que viajemos toda la noche, a las 7 desayunamos, a las 8 empezamos a trabajar y le pegamos hasta que mientras esté la luz del sol trabajamos sin parar. Entonces, en uno de esos viajes, de esos 3 viajes, íbamos en 2 vehículos, porque nos acompañaba una iglesia hermana para ayudarnos a edificar. Entonces, paramos antes de una de esas bifurcaciones para cargar combustible y es un peligro, pero era el copiloto, y era el que iba dirigiendo, y hicimos una reunión y aclaramos, vamos a ir por La Pampa, y llegamos a un pueblo que se llama Chacharramendi. Pensá en esto, se llama Chacharramendi. Cuando llegamos a Chacharramendi, se abre el camino y tomamos la derecha. No es muy difícil, ¿no? Vamos a la derecha, ¿sí? No había señal en la zona para el celular, entonces no podíamos comunicarnos. Pero nosotros íbamos un poco más adelante, llegamos ahí y ¿qué hacemos? Nosotros seguimos el camino derecho. Pero el otro grupo decidió tomar el izquierdo. Ellos se fueron por un camino que se llama Casa de Piedra. Es más largo. Está destruido. Al punto que hicieron un par de horas de viaje y agarraron un pozo con la camioneta y destruyeron 2 llantas, las 2 llantas derechas. Y tuvieron que esperar un montón que venga algún gomero, que por la gracia de Dios encontraron una gomería por ahí en medio del desierto, y los llevó, les reparó más o menos las llantas, le consiguió unas cubiertas aquí más o menos. Pero llegaron mucho más tarde. Y tuvimos que esperarlos para llegar al lugar. Ahora, te pregunto, ¿qué pasaría si yo estoy yendo a Neuquén, llego a Chacharramendi, y alguien me dice, ¿querés llegar rápido? Toma a la izquierda. Anda por la izquierda, por Casa de Piedra es mejor. ¿Qué le diría? Tomátelas, ¿no? Tomátelas. ¿Por qué? Porque sé que ese camino no me va a llevar no me va a brindar una buena experiencia. Es lo que hace el salmista acá. Por un momento él deja de hablar a Dios, como hace en casi todo el Salmo 119, baja la mirada a la tierra y le habla a la gente de mente dividida. Y fíjense lo que les dice, apártense de mí, malhechores, apártense de mí, malvados. Aléjense de mí, apártense, esto es un imperativo, es un mandato. ¿Por qué? Porque caminan en contra de la palabra de Dios. Porque eligen otros caminos que van en contra de la palabra de Dios y ante los ojos de Dios es maldad. Sus caminos lastiman, eso quiere decir malhechores. Sus caminos significa que ellos actúan malvadamente. Y es una idea de que esto es un participio, es una idea que lo están haciendo constantemente. Es su forma de vida ir en contra de lo que muestra la palabra de Dios, lo que marca la palabra de Dios y hacer lo que ellos quieren. Entonces es tajante. El salmista es tajante y dice que no va a dejar que ellos sean un tropiezo a su vida espiritual. Por eso le dice, aléjense de mí, apártense de mí. Y esta es la expresión de su deseo. Él le dice, váyanse para que guarde yo, ven, es enfático, para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Esto, ven, es proporcional. Es proporcional en la medida que yo me ocupo en servir al Señor y guardar su palabra, la gente con la mente dividida deja de ser una influencia en mi vida. Deja de afectar a mi manera de pensar. Y mi vida se puede enfocar en Dios. Es proporcional, pero en la medida que yo dejo que gente que no vive por la palabra de Dios esté en mi vida, yo no voy a estar yendo por los caminos de Dios. Porque mi vida va a ser influenciada por esos malos caminos. Pero la palabra de Dios es clara, el salmista es claro. Él dice,
salgan de acá, aléjense de mí y yo voy a seguir los mandamientos, yo voy a guardar, voy a atesorar los mandamientos de mi Dios. ¿Qué lección, hermanos? ¿Qué lección para nosotros? ¿Y qué manera de muy poquitos versículos evaluar si la palabra de Dios es la luz que alumbra nuestros caminos? Si la palabra de Dios es una lámpara a mis pies, esta va a ser mi actitud. Yo voy a tener la determinación de ser perseverante en los caminos de Dios. Yo voy a tomar la decisión de constantemente decir, yo quiero seguir los caminos del Señor. Es como la historia de Neuquén. Si sé que un camino no debe tomarse, ¿qué hago? No lo tomo. No lo tomo nunca. No digo, bueno, voy a ir por Casa de Piedra, por ahí. El gobierno de La Pampa se dignó a tapar todos esos pozos, ¿no? Hizo una autopista doble camino y toda iluminada. ¿No? Me dirías, en serio. Pero es lo que dice el Salmo acá, en serio. Vas a tomar otro camino que el que no esté marcado por la palabra de Dios. Es ilógico. No lo tomamos nunca. ¿Por qué? ¿Por qué no lo tomamos? Porque no está en juego un par de llantas de tu auto, está en juego tu vida. Está en juego tu testimonio, está en juego el bienestar espiritual de tu alma, de tu familia, de la gente que te rodea. No tomás esos caminos que van en contra de la palabra de Dios. No los tomás. Por tanto, el Salmo nos exhorta a que rechacemos todo camino que no sea el que marca la palabra de Dios. Hermanos, Dios quiere esa actitud en nosotros también. Dios quiere en nosotros la misma actitud que el salmista. Nosotros tenemos que aborrecer, y suena horrible, pero nosotros tenemos que aborrecer una mente dividida, un corazón partido en dos, en otras personas y en nosotros mismos. Principalmente en nosotros mismos. Y tal vez decís vos, pero eso es el Antiguo Testamento. Eso es. Hay muchas personas que tienen esta idea, ¿no? Vamos a ver un poco en nuestro Salmo hoy eso, ¿no? Hay muchas personas que dicen, bueno, Antiguo Testamento, Dios malo, ley, fuego del cielo, Dios malo, mata gente. Nuevo Testamento, Dios es amor, mandó al Señor Jesús y estamos bajo la gracia, ¿no? La Biblia es orgánica, muestra el mismo corazón de Génesis a Apocalipsis. La Biblia tiene una unidad orgánica que es sorprendente, que te maravilla, que te abruma si estudias la palabra de Dios correctamente. Esto es lo que nosotros llamamos, y ahora me voy a mostrar un poquito de lo que aprendí estos meses en hermenéutica, ¿no? Es lo que nosotros llamamos una verdad atemporal, una verdad eterna. Es una verdad que no cambia. Esto es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Y el principio bíblico que vemos acá, en que Dios aborrece una mente dividida, lo vemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice Santiago 1? Si hay alguno de ustedes que le falta sabiduría, se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Es exactamente el mismo principio. Un corazón dividido no agrada al Señor. Una mente dividida no agrada al Señor. Ahora, ¿cómo nosotros vencemos esa actitud de doble ánimo? ¿Cómo nosotros podemos vencer en nuestras vidas una mente dividida? Guardando la palabra de Dios. Guardando la palabra de Dios. A veces parece repetitivo, ¿no? Que cada domingo yo estoy acá parado y digo la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. No hay otra cosa, hermanos. No hay otra cosa, es la palabra de Dios. Tengo que dejar que la palabra de Dios sea una lámpara a mis pies. Y eso a veces va a significar que tomemos decisiones radicales. A veces va a significar que nosotros vamos a tener que alejarnos de gente que nos es de tropiezo. De gente que es una distracción para nosotros. A veces significa dejar de lado cosas que nosotros amamos, que nuestra carne ama. ¿Por qué? Porque queremos agradar al Señor. Tenemos que agradar al Señor y esas cosas dividen nuestro corazón. Dividen nuestra mente. Nos hacen vagar por caminos que no son del Señor. ¿Qué está en juego? Conocer al Señor. Conocer al Señor. Y decir como dijo el salmista dijo con convicción.
Dijo, apártense de mí para que guarde yo los mandamientos de mi Dios. Él es mi Dios, Él vale la pena, Él es digno. Tengo que dejar todos estos caminos de lado para servir al Señor. Hermano, ¿es esa tu actitud? Esta actitud solamente viene por guardar la palabra de Dios, ser guiado por la palabra de Dios en todos tus caminos. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora, el salmista sabe que esos deseos de vivir sin determinación están en él también. Y si somos sinceros, están en cada uno de nosotros. Está implícito en el pasaje esas ganas de vivir su propia vida, alejado de Dios. Y no solamente están en él, sino que él está siendo bombardeado constantemente por otras personas a salir de esos caminos, los caminos del Señor. Es una lucha constante. Es una lucha constante, y es una lucha constante que el salmista entiende que no puede ganar. No puede ganar por sí mismo. No puede ganar en su propia fuerza. Y eso es lo que nosotros vemos a continuación. Vemos la segunda actitud personal, que es una dependencia completa en el poder del Señor. Vemos en versículos 116 y 117 una dependencia completa en el poder del Señor. Nosotros, si tenés la versión que estamos usando ahora, tenés 2 veces la palabra sosténme. ¿No? Si tenés la Reina Valera 1960, dice susténtame y sosténme. Los dos son imperativos. O sea que él está rogando a Dios de manera urgente, le está pidiendo a Dios. Y estas palabras, aunque son iguales en nuestra traducción, son distintas en el hebreo, pero es el mismo patrón. Le dice a Dios, Dios, si vos me sostenés, va a pasar algo. O sea, sosteneme, ¿para qué? Pero esto no es una chance, no es bueno, si Dios me sostiene, tal vez va a pasar esto en mi vida. No, si Dios me sostiene, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo siguiente, va a pasar lo siguiente en mi vida. Y ahora, esto realmente nos da un balance hermoso, porque si el salmista buscara obedecer en sus propias fuerzas, ¿qué pasaría? Tarde o temprano va a caer. O tal vez él va a pensar que está siguiendo a Dios como Saúl, por ejemplo. Saúl, cuando está delante de Samuel en 1 Samuel 15, desobedece al Señor abiertamente, hace todo lo contrario a lo que Dios le dijo por medio de Samuel, y sin embargo cuando está en esa charla con Samuel, ¿qué dice? Yo obedecí la palabra de Dios. Yo obedecí el mandamiento de Dios. Entonces, si nosotros tratamos de cumplir con la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios por nuestra propia fuerza, o vamos a caer muy pronto, o vamos a vivir en orgullo, pensando que realmente estamos cumpliendo con la palabra de Dios cuando es mentira. No estamos cumpliendo de manera perfecta y por completo la palabra de Dios. Ahora, sin la gracia de Dios, es justamente lo que sucede con nosotros. Sin la gracia de Dios, o somos arrogantes, o somos unos fracasados, porque tarde o temprano caemos. Dios desea que nosotros seamos obedientes, en seguir los caminos que Él nos marca en la Escritura, pero Él también nos da la gracia. Nos provee la gracia necesaria para poder andar en esos caminos. Es por eso que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, y ahora que estamos hablando de la ley, junto con todos los mandamientos de la ley, con todas las cosas que nos muestran la santidad de Dios y la obediencia que tenía que tener el pueblo de Israel para con el Señor, junto con todo eso, sabiendo que iban a fallar, ¿qué tenemos? Tenemos el libro Levítico, Deuteronomio, donde nos muestran todos los sacrificios. ¿Por qué? Porque todos esos sacrificios eran una provisión de gracia delante de Dios para que ellos puedan alcanzar el perdón. Derramando sangre de animales, conseguían restaurar su comunión con el Señor, esos animales siendo sacrificados apuntando al sacrificio que iba a venir en la plenitud de los tiempos, ¿no? Cuando llegara el Señor Jesús en su primera venida. Entonces, hoy es igual. Hoy no matamos animales si queremos comer, ¿no? Hoy no es igual. Dios nos da mandatos claros en la palabra de Dios. La palabra de Dios es clarísima para el creyente en el Nuevo Testamento. El creyente en la era de la iglesia tiene la palabra de Dios donde hay mandatos que son claros. Cómo tenemos que vivir, cuáles son, cómo tiene que ser nuestro testimonio, cómo tiene que ser un matrimonio, cómo los padres tienen que criar a los hijos, cómo en la iglesia los hermanos nos tenemos que amar los unos a los otros tratando de satisfacer las necesidades que conocemos que nuestros hermanos tienen, cómo tenemos que incentivarnos al amor los unos por los otros. La palabra de Dios es clarísima en todos esos mandamientos, pero también con la palabra de Dios, Dios nos da
la gracia para poder obedecerlos. Y nos da el Espíritu Santo que nos capacita, nos empodera para poder vivir de una manera que glorifica a Dios y que manifiesta a Cristo. Nosotros no exaltamos la ley, no exaltamos el cumplimiento de la ley. Nosotros estamos bajo la gracia. Espero que quede claro, eso, estamos bajo la gracia. No exaltamos el cumplimiento de la ley, nosotros exaltamos la obediencia al Señor, porque es lo que muestra la palabra de Dios. Una obediencia que proviene de amar al Señor. Y una obediencia que es posible por su gracia, cuando Él nos capacita. Entonces, tenemos acá el primer sosténme. Sosteneme, Señor. Le está rogando a Dios. Este verbo significa imponer las manos. Cuando en Levítico 1:4, por ejemplo, trajeron el animal para el sacrificio, la ofrenda en el tabernáculo, Moisés le dijo a Aarón, tenés que poner tus manos sobre él. Cuando Moisés estaba llegando al fin de su vida, Dios le mandó a que imponga sus manos sobre Josué para impartirle la autoridad. La idea es, le está diciendo a Dios, Dios, cubrime. No es como sosteneme así, sino sosteneme así. Que tus manos reposen sobre mí. Significa establecer en un lugar. Significa como llevar de un lugar al otro y dejarlo en ese lugar para que esté seguro. Significa dar apoyo o tener un lugar en el cual apoyarte. Esta palabra se usa en Jueces, por ejemplo, cuando Sansón está por morir y dice que se apoyó sobre las columnas de la casa de los filisteos y las empujó y las tiró. Bueno, apoyarse significa eso. Le está diciendo a Dios, sosteneme. Dios, cubrime con tus manos. Protégeme, te quiero tener cerca. Le está rogando esto. En Salmo 54:4 dice, pero Dios es el que me ayuda, el Señor es el que sostiene mi alma. Y es lo que está rogando acá al Señor. Le está pidiendo que el Señor se encargue de protegerlo, de sostenerlo. Y ahora esto no es una actitud emocional. No es que Él está pidiendo un milagro y una experiencia y que Dios lo levante y que tenga una experiencia de risa constante, como que no pasa nada en todo el mundo, ¿no? Y Él está, Dios me sostiene siempre, ¿no? No, fíjense cuál es la base sobre la cual Él dice, sosténme conforme a tu promesa, conforme a tu promesa. Él ve la palabra de Dios, el conjunto de libros que tiene de la Escritura como un libro de promesas. ¿Por qué? Porque el Señor prometió a su pueblo un montón de cosas, vez tras vez, que Dios iba a estar con los suyos, que Dios iba a cuidarlos y protegerlos, que Dios iba a proveer de absolutamente todo lo que necesitaban. Entonces Él está diciendo, conforme a tus promesas, conforme a todo lo que vos me dejaste escrito en tu palabra, yo te pido, sosteneme, está cerca mío, mantenete cerca, sé mi apoyo, estableceme. Es lo que le pide al Señor en oración. Pero le pide de esta manera, y le pide, esto recuerden que es un imperativo, esto es con urgencia, es un mandato que le está dando a Dios, y lo puede hacer, ¿por qué? Porque es lo que Dios prometió, simplemente le está recordando a Dios lo que Dios dijo en su palabra. ¿Qué pasa si Dios lo sostiene? Dice, sosteneme y viviré, no seré vivificado, y no seré puesto en vergüenza. No seré puesto en vergüenza. Ahora, esto va más allá de hacer cosas tontas, ¿no? Que te ponen en ridículo, digamos. La vergüenza de la que habla acá se usa para una guerra, para un combate, una contienda. Cuando vos perdías una batalla en tiempos antiguos, vos te ibas completamente avergonzado. Y no querías ni recordar lo que había pasado. ¿Por qué? Porque fuiste derrotado. Y era una humillación muy grande. Me hace acordar, esto es como perder un superclásico, ¿no? Me hace acordar, creo que conté esto algunas veces, pero en mi trabajo, la semana previa al superclásico es buena. Yo soy de River, pero a mí no me importa mucho el fútbol. Pero en mi trabajo se arman apuestas.
y contiendas y amenazas. Y bueno, dale, bueno, apostemos tanto, y bueno, apostemos tanto, y bueno, te juego, no, que te juego más, no, y así, ¿no? A ver quién gana, quién pierde. El lunes es un show. El lunes vos querés estar a las 6 de la mañana para ver qué pasa ahí. Porque tienen que venir los ganadores y tienen que venir los perdedores. Y literalmente, tengo compañeros que entran 1 hora temprano para fichar e irse para el fondo porque no quieren que nadie los vea. Tengo compañeros que pierden y no vienen por 3 días hasta que baje la espuma, ¿no?, de la victoria. ¿Por qué? Porque no quieren ser avergonzados por la derrota. Y es lo que está diciendo el salmista acá. Sería una vergüenza y una derrota para él si Dios no lo sostiene. Un comentarista dijo esto, y cito, si ha puesto su confianza en la palabra de Dios, en busca de ayuda, y no recibe ayuda, va a quedar avergonzado y Dios quedaría desacreditado, porque su palabra parecería indigna de confiar. Fin de la cita. Entonces el salmista dice, sosteneme. Señor, ¿por qué sosteneme? Porque vos prometiste en tu palabra. Y mi testimonio es que tu palabra es verdad. Y si vos no cumplís con tu palabra va a quedar desacreditada, tu santo nombre va a quedar vituperado. Señor, cumplí con tu promesa y sosteneme. Segundo, sosteneme acá, versículo 117. Significa dar apoyo, ayuda, significa alentar, pero más que nada se usa para proporcionar alimento. Esto, por ejemplo, en Génesis 18, cuando vienen estos 3 hombres delante de Abraham, 2 ángeles y el Señor antes de su encarnación, llamamos una cristofanía. ¿Qué hace Abraham? Dice, vengan, prepárense, siéntense, queden acá, y enseguida va y mata un cabrito y les prepara un cabrito, ¿no? Y les dice, siéntense y aliméntense, es la palabra esta, aliméntense, sean sustentados para poder seguir, le da lo necesario para que puedan seguir adelante con su vida, ¿no? Pobre Abraham no sabía que se trataba de ángeles y del Señor mismo, pero es la idea es de darle a alguien lo que necesita para que siga adelante en su camino, que esté sustentado. Ahora él dice, sosteneme, nuestras traducciones dicen para estar seguro, pero literalmente significa sosteneme y yo voy a ser librado. Yo voy a ser salvado. Están en vista acá los malhechores, ¿no? Los malhechores en el contexto son los que lo están molestando, lo están tratando de como un lazo hacerlo que caiga. Entonces él dice, Señor, si vos me sostenés, si vos me das todo lo que yo necesito para seguir adelante, yo voy a ser librado, yo voy a ser salvado. Y fíjense lo que va a pasar. Y que continuamente preste atención a tus estatutos. Él está diciendo al Señor, Señor, si vos me das la gracia para seguir adelante, la gracia que vos prometiste en tu palabra, si vos me provees de todo lo que yo necesito para seguir adelante, yo voy a seguir adelante, pero no solamente voy a seguir adelante, yo voy a considerar en gran manera, significa eso. Yo voy a meditar con toda mi atención, voy a mirar y voy a poner mi vista en tus estatutos. Muy importante la palabra que usa el salmista, que eligió por la inspiración del Espíritu Santo. Yo voy a considerar tus estatutos, todos los límites que Dios estableció. Cuando Dios dijo, es hasta acá, y fuera de ese límite, si sobrepasás ese límite es pecado, el salmista dice, yo voy a considerar esos límites y los voy a respetar. Y me voy a mantener dentro de los límites que el Señor estableció. Yo voy a dirigir mis ojos a tu palabra. Y otra vez, estos dos verbos que usa acá, sosténme, se llaman en hebreo coortivos, que significa que es una expresión de deseo. Señor, si vos me sostenés, si vos me guardás, si vos me das todo lo que necesito, si vos me das tu gracia, yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir adelante con tu palabra. Hermanos, esta actitud es básica. Esta actitud es fundamental para la vida del creyente. Del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Es básica. Necesitamos ser hombres y mujeres que dependen del Señor y su provisión para cada cosa que hacemos. Tiene que ser nuestra actitud. Tiene que ser nuestra actitud. Clamar al Señor. Clamar al Señor. No está mal. No está mal. Muchas personas dicen, no, yo no voy a ir delante del Señor no quiero molestarlo, dicen algunos, ¿no? No quiero molestar al Señor. No, el Señor ama que nosotros vayamos como lo que somos, indignos completamente.
que nos acerquemos a Él por la sangre del Señor y clamemos delante de Él, Señor, a menos que vos me sostengas, a menos que vos me sustentes, yo voy a caer. Yo voy a caer y yo voy a ser avergonzado. Y tu nombre va a ser vituperado. Señor, sosteneme. Tu nombre está en juego. Sosteneme. Apóyame. Guardame. Es la actitud de la persona que entiende realmente cuál es su posición ante el Señor. Él es Señor. Él es Señor de todo. Él es el Rey. Nosotros somos siervos del Señor. Vamos a ver eso la semana que viene. Somos siervos del Señor. ¿Qué hace un esclavo ante su Señor? Le dice, bueno, jefe, me llevo un poco de comida. No, tiene que rogar, ¿verdad? Y es lo que hace el salmista acá. Ruega delante del Señor, Señor, sosteneme. Pero es una actitud que proviene de ser guiado por la palabra de Dios en cada paso. Cuando entiendo que no son mis fuerzas, sino las fuerzas que el Señor da. Cuando la Biblia es la luz que alumbra mi camino, llego a conocer las promesas de Dios y vivo por ellas. Fíjense que la única cosa que sostiene al salmista son las promesas de Dios. Dice, no me avergüences porque yo he esperado en tu promesa. Yo en tu promesa puse mi esperanza. No, estamos en un tiempo, en este último mes, estamos en un tiempo un montón de promesas, ¿no? Si vos me votás, voy a hacer esto. Y si vos me votás, voy a hacer esto, ¿no? Y, ay, pobre la gente que realmente confía en esas promesas. ¿No? Son promesas que el día después de la elección de cualquier lado, es completamente apolítico. Pero las promesas del Señor son fieles. El Señor cumple cada una de sus promesas. Y este tipo de actitud solamente va a brotar, va a fluir de nosotros si nosotros meditamos en la palabra de Dios, hacemos que la palabra de Dios sea una luz que alumbra nuestros caminos y a medida que vamos andando en el camino del Señor vamos juntando esas promesas y decimos, el Señor va a cumplirlas, yo espero en las promesas que Él da. Hermanos, nada ha cambiado para nosotros, el desafío para nosotros es exactamente el mismo. Ayer tuvimos una reunión de impacto dividida, y arriba estuvieron las chicas haciendo una despedida de soltera, y abajo nos juntamos todos los varones, y compartió el pastor Tiki 2 de Pedro 1, 3 y 4, y dice justamente eso. Dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Es exactamente el mismo principio. Es exactamente lo mismo que está diciendo el salmista acá. ¿Cómo conocemos a aquel que nos llamó por su gloria y excelencia? ¿Cómo lo conocemos? Por la palabra. Lo conocemos por la palabra. Ahí tenemos todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Absolutamente cada cosa de nuestras vidas, cada área de nuestras vidas podemos saber cuál es la voluntad del Señor. Ahí está, la palabra es una lámpara a nuestros pies. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad está en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Dependemos de su divino poder. Y dependiendo de su divino poder participamos de la naturaleza divina. Y mientras lo hacemos nos aferramos a sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Y qué va a pasar? Nos alejamos de la corrupción que hay en el mundo. Es exactamente lo mismo que dice el salmista acá. Exactamente lo mismo. Hermanos, necesitamos ser personas que dependen por completo del poder de Dios. Que necesitamos depender por completo en la gracia de Dios. Si vos pensás que hay algunas cosas de la palabra de Dios que podés cumplir por vos mismo y otras que necesitas el poder de Dios, ya estás engañado. Tarde o temprano vas a caer. Nosotros tenemos que ser personas que venimos delante de la presencia del Señor, sabiendo que es un libro que es imposible de vivir en nuestra propia carne, delante del Señor, rogándole y diciéndole al Señor, Señor, sosteneme, porque a menos que vos me sostengas, a menos de que tu gracia esté a mi favor, yo estoy perdido. Mi vida va a ser un fracaso. Mi vida va a ser un fracaso total y completo. Necesito
de tu gracia. Necesito que me sostengas. Ahora, ¿por qué el salmista quiere prestar atención? Y es importante que en este versículo 117 y 118 repite la misma palabra. ¿Por qué él quiere prestar atención a los estatutos de Dios? ¿Por qué le presta tanta atención a los estatutos de Dios? Bueno, porque son los límites que Dios estableció para los hombres. Dios en su soberanía, Dios en su perfecta voluntad nos da la palabra de Dios donde tenemos sus estatutos, donde están marcados sus límites para los hombres y son vitales para vivir. Son vitales para vivir. Este hombre lo sabe. Hay límites que hay que respetar. Y es interesante porque esto va de la mano con el camino que marca la palabra de Dios, ¿no? Es por ahí y es por ese sentido. Y tiene límites, ¿no? Nosotros por ahí cuando vamos en la ruta decimos, bueno, por ahí me tiro un poquito para la banquina a ver si pasa, ¿no? No pases la palabra de Dios no es así. Está marcado y hay límites, tocas la banquina, te va a ir mal. Este hombre lo sabe. Y sabe lo que sucede si alguien va en contra de esos límites. Y nos lleva a eso a nuestro último punto acá. Vemos una tercera actitud personal número 3. Y vamos a deshacer esto para entenderlo bien, pero yo lo titulé Un terror por los juicios de Dios. Un terror por los juicios de Dios que lo lleva a amar la palabra. Nuestro salmo termina con el salmista reconociendo verdades, y realmente son verdades que producen pavor, o deberían producir pavor en nosotros. El Señor, nos muestra el Salmo, ha determinado algo. Ya está. No hay vuelta atrás. Está en un tiempo perfecto. Es algo que el Señor ya determinó. Dice, has rechazado a todos los que se desvían de tus estatutos. Ya vimos que Dios ha establecido sus estatutos, los límites para los hombres. Hay personas que constantemente, otra vez esto es un participio, constantemente se desvían de ellos. Constantemente. La palabra de Dios les marca el camino y ellos dicen, no gracias, yo voy a ir por allá. Yo voy por el otro lado. Yo no voy a seguir los caminos de Dios. Y tal vez vos los exhortás mostrándoles las palabras de Dios y decís, pero ese es un mal camino, va a llegar a tu destrucción. No me importa. Yo voy a ir en contra de lo que dice. Yo voy a tomar el otro lado. Me voy por otro camino. Ahora, ¿qué hace Dios? Dice acá que los ha rechazado. Rechaza a todos los que hacen así. La idea del verbo es rechazar con desdén. Ahora, ¿Dios es injusto por hacer esto? No. Dios está haciendo lo que corresponde. Dios marca cuáles son los límites. Ellos dicen, no, yo voy a traspasar esos límites. Y Dios dice, ok, voy a actuar conforme a mi voluntad. ¿Por qué? Porque su engaño, es en vano. Su engaño es en vano. Esto es como una redundancia. Es como decir, son dos palabras diferentes pero que significan lo mismo. Es como decir, porque su engaño es mentiroso o sus mentiras son engañosas. Todo lo que surge de ellos es mentira, porque obviamente va a ser así, porque no caminan en la palabra de Dios que es la verdad, entonces van por caminos de engaño, caminos de mentira. Pero esto no es algo liviano de parte de Dios. No es que Dios dice, nosotros pensamos que rechazar con desdén, ¿no? Que Dios dice, bueno, no siguen mis estatutos, los dejo de lado y sigo adelante, ¿no? Y sigo adelante con los que sí siguen mis estatutos. ¿No? Cuando pensaba en esto, pensaba en las maestras de jardín, ¿no? Que tiene algún nenito que es terrible, que rompe todo, que anda gritando, le pega a todos los chicos, todo, y trata de amoldarlo y decirle, bueno, haceme caso, ¿no? Juega con tus compañeritos, y el nene, ¿saben, no? Si tuvieron hijos en jardín o parientes, hermanos, lo que fuera, rompe todo el pibito y se va, ¿qué hace la señorita? No lo va a matar, ¿no? Espero. Pero bueno, lo deja que viva en su mundo rompiendo todo y se ocupa de los chicos que sí, para tratar de tener un poquito de orden en la clase, ¿no? Y decir, bueno, vamos a escribir y vamos a dibujar, mientras el otro tipo hace un desastre. No es lo que hace Dios acá. No es eso cuando dice que lo ha rechazado con desdén. No es liviano de parte de Dios. El salmista dice, como basura has quitado de la tierra a los impíos.
Esta es la palabra de Dios. Dice, como basura has quitado de la tierra a todos los impíos. Esto no es una señora barriendo, ¿no? La basura. Esto no es lo que haces el lunes a la mañana, que llevas la bolsa de basura al canasto para que venga el recolector y tire la basura y se la lleve a mi trabajo. No es eso. La palabra es escoria. La palabra acá que en nuestras traducciones dicen basura es escoria. Es el producto de tomar un metal precioso y someterlo a altísimas temperaturas hasta que llega a su punto de fusión y estando derretido y resplandeciente comienza a hacer que suban hacia arriba todas las cosas que no son ese metal precioso, que no tienen valor. Entonces el orfebre, ¿qué hace? Derrite toda la plata o el oro y que hace toda esa escoria que está arriba, la quita y la tira, porque no sirve absolutamente para nada. Es lo que está diciendo el salmista acá. Es lo que dice el salmista acá. Y ese quitado, como basura has quitado, significa los exterminó. Dejaron de ser. Los hizo salir de este mundo a su juicio eterno. Es lo que quiere decir. La palabra acá es la que se usa en Salmo 46 cuando Dios dice, cesen las guerras. No, Dios dice, basta, y se tienen que acabar todas las guerras. Bueno, es esta palabra. Dios le dice, basta, se acabó, se terminó. Como escoria son quitados. ¿Ven lo que dice el salmista? Dios va a juzgar. Dios va a juzgar a los que rechazan su palabra. ¿Por qué? Porque si rechazan a su palabra, ¿a quién están rechazando? Al autor de la palabra. Están rechazando al Señor. Y lo va a hacer con juicio. Es un juicio tan terrible que se asemeja a un buril al rojo vivo separando el oro de las cosas que no tienen valor. Ahora, vemos que esto produce en este hombre dos cosas. Él dice, por tanto, por causa de lo que Dios va a hacer con los impíos, por causa del juicio de Dios, a causa de todo lo que el Señor va a hacer, dice, por tanto, amo tus testimonios. Amo tus testimonios. Ya vimos, él ama la palabra de Dios, eso es clarísimo. Pero esta vez ama la palabra de Dios por los juicios de Dios. Él dice, yo estoy leyendo esto, entonces amo todas las cosas que el Señor dijo. Todas las cosas de las cuales el Señor dio testimonio. Las amo. Pero termina el Salmo diciendo, mi carne se estremece por temor a ti, y de tus juicios tengo miedo. Esta palabra para estremecer se usa dos veces en el Antiguo Testamento. Se usa acá, se usa en Job 4:15. El libro de Job es poesía, fue escrito hace muchísimo tiempo, posiblemente fue el primer libro escrito del Antiguo Testamento, y Job ahí dice, recuerden, es poesía, pero él dice, un fantasma pasó por mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. Es como, se asustó tanto que en la actitud, nosotros decimos piel de gallina, ¿no? Algunos dicen piel de pollo, ¿no? Lo que fuera. Pero es lo que pasa acá. Le produce miedo. Él está considerando en los juicios de Dios, los caminos de Dios, y él tiene miedo. Él tiene terror. Es pavor. No el temor del que nosotros hablamos siempre. Acá nuestra traducción dice, temor de tus juicios tengo miedo. No, él dice, tengo terror de tu miedo, del miedo a los juicios de Dios sobre los impíos. Él ve lo que hace Dios y dice, es como, wow, como que se asusta, está totalmente aterrorizado por lo que está haciendo Dios acá. Un comentarista que se llama Allen Ross dice esto. Dice, el versículo 120 no enfatiza que el salmista responde con temor reverencial. Siempre nosotros pensamos en ese temor, ¿no? El temor que es el principio de la sabiduría y que nosotros tenemos que temer a Dios en reverencia, en adoración. Pero dice, el versículo 120 no enfatiza que el salmista responde con temor reverencial o adoración, sino más bien con temor genuino. Los creyentes de todas las personas saben mejor que nadie lo temible que es el juez divino. El verbo significa estremecimiento. El salmista no teme ser arrastrado en el juicio. Está abrumado y aterrorizado ante el pensamiento de la justicia divina sobre todos los impíos. Ahora, mis hermanos, esta es
una actitud que nosotros muchas veces olvidamos por no dejar que la palabra de Dios marque nuestros caminos. Esta es una actitud que nosotros olvidamos. Como dije al principio, muchas veces escuchamos gente decir, Dios es amor, ¿no? Y lo dicen con un sentimiento de, Dios es amor. Estoy completamente de acuerdo porque es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos amó tanto que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero lo envió a morir para que todo aquel que en Él cree no se pierda. No crees en el Hijo, estás perdido, estás muerto, eternamente. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es santo, Dios es ira. Ira. Una ira que es santa y perfecta. Una ira que no está motivada como nuestra propia ira, nuestros enojos, cuando algo no sale como nosotros queremos. Es una ira que se encarga de retribuir a todas las personas que han escuchado de su santidad y han dicho no. Es una ira que es justa. Es una ira que destruye. Dios es ira. Es la razón por la cual Hebreos 10:31 que dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios. Es Nuevo Testamento eso. Es el Nuevo Testamento. A veces escuchamos a algunos decir, mi Jesús es amor. Mi Jesús jamás haría algo así. Bueno, lamento decirte, no es el Jesús de la Biblia. Tu Jesús no es el Jesús que está en la Biblia. Isaías 63 dice esto. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este, majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Soy yo que hablo en justicia, poderoso para salvar, responde. ¿Por qué es rojo tu ropaje y tus vestiduras como las del que pisa el lagar? O sea, que está pisando uvas. Él dice, el lagar lo he pisado yo solo, contesta. De los pueblos, ningún hombre estaba conmigo. Los pisé en mi ira y los aplasté en mi furor. Su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Porque el día de la venganza estaba en mi corazón y el año de mi redención había llegado. Miré y no había quien ayudara. Me asombré de que no hubiera quien apoyara. Entonces mi propio brazo obtuvo salvación por mí y fue mi propio furor el que me sostuvo. Pisoteé los pueblos en mi ira, los embriagué de mi furor y derramé su sangre por tierra. Ves esta imagen y decís, wow, ¿quién es este tipo que aplasta así a sus enemigos? Apocalipsis 19, versículo 11. Vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Él está vestido de un manto empapado en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos que están en los cielos vestidos en lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su mano y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi Jesús jamás haría algo así. No es el Jesús de la Biblia. No es el Jesús de la Biblia. Jesús en su primera venida vino como un siervo humilde. Fue la única manera en que nosotros seamos salvos, derramando su sangre por nosotros. Él murió y resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Pero el Señor va a destruir a los impíos. Él va a destruir a todos aquellos que lo rechazan. Si estás en Cristo, gloria a Dios. Gloria a Dios, esto no te va a pasar nunca a vos. Vos no vas a ser parte de aquellos que van a ser aplastados por los pies del Señor. Pero si la palabra de Dios es la guía de tus pasos, esta tiene que ser tu actitud, tiene que ser la actitud en tu vida. Tenés que estar temblando
temblando al recordar el futuro que le espera a todo aquel que no conoce al Señor. Esta tiene que ser tu actitud, hermano. Esta tiene que ser tu actitud, hermana. Y pensar en los juicios de Dios contra los impíos tiene que llevarte a amar más la palabra, como hace el salmista acá, pero también tiene que llevarte a compartir con otros lo que dice acá. Y con terror y pavor y temblor compartir las buenas nuevas del Evangelio. Porque si la persona rechaza las buenas nuevas del Evangelio, lo que le espera es este juicio. No hay otra opción, no hay otro camino. Toda persona que rechaza el mensaje de Cristo, toda persona que le dice no a la palabra, va a ser completamente destruido por el Señor. El Señor va a juzgarlo. Nosotros tenemos que temblar, hermanos, cuando consideramos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra cómo es Él. Nos muestra el destino que van a tener los que no conocen al Señor. Esta tiene que ser nuestra actitud. Ahora, hermano, ¿es esta tu actitud? Si esta no es tu actitud, eso explica por qué no amas tanto la palabra de Dios. ¿Por qué no pasas tanto tiempo en la palabra de Dios? Eso explica por qué no estás compartiendo el mensaje del Evangelio con otros. Nosotros esta semana, por la gracia de Dios, tuvimos una excelente clase del Evangelio, una excelente clase que nos animó a predicar el Evangelio de manera más efectiva, de manera sencilla, dependiendo del poder de Dios, pero otra vez vuelve a lo mismo. El pastor Shane decía, necesitas que la persona entienda el Evangelio, necesitas que la persona entienda que está perdido y que tiene que arrepentirse. ¿Qué tiene que entender la persona? Que si no confía en Cristo, va a ser destruido para la eternidad, separado de Dios en el infierno. Y esas cosas realmente tienen que causar pavor en nosotros. Tienen que causar el mismo corazón que causó en el apóstol Pablo, cuando él dijo, tengo un celo en mi corazón por mis compatriotas, por los judíos que no conocen al Señor. Y él dice, desearía yo mismo ser anatema, ser maldito por toda la eternidad, que es el mismo corazón que tuvo Cristo. Yo desearía ser maldito yo para que ellos conociesen el Evangelio. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo temblaba sabiendo el fin que les espera a aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que rechazan la palabra de Dios y el mensaje de la palabra de Dios. Hermano, ¿es esta tu actitud? Hermanos, el salmista nos desafía a evaluar nuestras vidas a la luz de estas verdades. Y yo sé, parecen un poquito repetitivas. Bueno, ya vamos a terminar el Salmo 119 y vamos a ver otro libro. Pero es lo que nos muestra el pasaje hoy. Es lo que nos muestra la exposición de la palabra hoy. Hermanos, que seamos creyentes que aman la palabra y que son guiados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nos muestran lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que vayamos por esos caminos. Que el fruto de esa dirección sea un deseo en nosotros, una determinación de perseverar en esos caminos hasta el fin. Y si eso significa que tenemos que tomar decisiones y alejarnos de personas o alejarnos de cosas que no son un tropiezo, bueno, gloria a Dios, lo hacemos. ¿Por qué? Porque es lo que nos muestra la palabra de Dios. Es el camino por el cual tenemos que andar. Nosotros dependemos completamente de la gracia del Señor. Dependemos del Señor. No pienses bajo ninguna circunstancia, bajo ningún término que vos podés hacerlo por tu propia fuerza. Necesitas que el Señor te sostenga, necesitas que el Señor te sustente. Y hermanos, que esa dirección que nos marca la palabra de Dios nos dé un terror, nos dé realmente un terror. Es saludable tener miedo de estas cosas y ser agradecido por lo que nosotros tenemos. Muchas veces nosotros damos por sentados y decimos, sí, el Señor me salvó, pum, gloria a Dios, listo, ya está, voy al cielo para siempre, voy a estar con el Señor para siempre, y ya está. Pero hay toda una realidad mientras nosotros vivimos. Y gente pasando a nuestro alrededor con el juicio de Dios sobre ellos, y a menos que nosotros le prediquemos, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a escapar de la ira venidera si nosotros no predicamos a Cristo? Entonces, ¿qué hacemos? En terror y en temblores, hablamos a la gente claramente, si no, Dios te ama y Dios quiere lo mejor para vos. Vení a Cristo, porque si no vas a pasar la eternidad en el infierno con el precio pagado, porque Cristo ya pagó por tus pecados. Vení a Cristo hoy.
Vení a Cristo hoy. Hermanos, que la exposición de la palabra de hoy nos guíe a buscar más la guía del Señor en cada camino para nuestras vidas. Cada camino en nuestras vidas. Y si estás acá esta noche y no conoces al Señor, si estás escuchando este mensaje, si estás viendo esta transmisión y no conoces al Señor y no sabes qué va a pasar en tu vida si morís hoy, si nunca confiaste en Cristo como tu Salvador, bueno, ya spoileé un poco del mensaje de hoy, pero quiero decirte que es lo que dice la palabra de Dios. Si no conoces a Cristo, estás completamente perdido en tus pecados y lo único que te espera en la vida es el juicio de Dios y después del juicio de Dios, la muerte eterna en el infierno. Porque cada ser humano nace alejado de Dios, separado de Dios, con la ira de Dios sobre sí, esperando el juicio de Dios. Y nosotros tenemos que ir delante de Dios completamente santos y es imposible que alcancemos eso. Cada ser humano nace condenado por haber nacido pecador. Sin embargo, la palabra de Dios dice claramente que nosotros podemos saber si vamos al cielo con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios proveyó de Él camino. Y la palabra de Dios, que es una lámpara a nuestros pies, nos muestra ese camino. El Señor Jesús en Juan 14:6 dijo, yo soy el camino. No hay muchos caminos a Dios. No hay muchos caminos a Dios. Hay un solo camino, se llama Jesús. Es un solo camino. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios lo hizo de esa manera. Dios lo estableció de esa manera. Si no conoces a Cristo, yo te ruego que te des cuenta que estás andando por tus propios caminos, alejado de Dios, condenado al infierno eterno, y que vengas a Cristo. Él vino a morir por tus pecados. Él vino a ser clavado en una cruz y cargar sobre sí la ira de Dios por ese pecado para que vos puedas tener paz en Cristo. Vení a Jesús. Vení a Jesús. Él es el camino. Vení a Jesús. No vas a poder ir al Padre de otra manera. Vení a Jesús. Arrepentite de tus pecados. Cree que Cristo murió por vos. Pedile perdón a Dios y Él te va a dar vida eterna, te va a dar perdón, te va a dar paz, te va a dar una vida completamente nueva, porque te va a dar vida eterna. Es lo que promete la palabra de Dios. Vení a Cristo y Él te va a salvar. Hermanos, el salmista realmente es insistente, ¿verdad? El mensaje para nosotros es este. Amemos la palabra de Dios. Seamos guiados por la palabra de Dios. Y dejemos que la palabra de Dios moldee nuestras actitudes, como vimos hoy en nuestro pasaje. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la oportunidad de estudiar pasajes que a veces son difíciles, como hoy, pero son tu palabra. Es lo que tú quieres comunicarnos, Señor, es tu revelación. Te damos gracias, Señor, por las advertencias. Te damos gracias, Señor, por el ánimo. Te damos gracias por las demandas que nos da tu palabra. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a vivir para tu gloria. Señor, ayúdanos que mientras caminamos por este mundo oscuro, levantando la luz de tu palabra y viendo el camino que nos quieres mostrar, que nosotros tengamos la determinación de perseverar, Señor, que nosotros lo hagamos dependiendo en tu gracia y recordando con temor qué es lo que sucede con todos aquellos que se apartan de tu camino. Señor, por favor, bendice nuestro tiempo ahora, que podamos cantar con gozo y exaltarte. Te pedimos todo en el nombre de Jesús.